ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, y juntos caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad. En el libro del Éxodo, cuando el pueblo de Dios caminaba por el desierto, encontramos que Dios iba al frente de ellos, de día en columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche en columna de fuego para alumbrarlos, de modo que pudieran marchar de día y de noche. No se apartó del pueblo ni la columna de nube por el día, ni la columna de fuego por la noche. Estimados amigos, esta certeza de que Dios camina con su pueblo nos debe animar a todos nosotros para reconocer precisamente que Dios está con nosotros y que nos invita a que hagamos esta experiencia de ser de verdad una iglesia sinodal. Por eso ahora continuamos nosotros con nuestra reflexión del sínodo sobre la sinodalidad al que todo el pueblo de Dios hemos sido convocados. Vamos a iniciar dejando que sea el Espíritu Santo de Dios el que nos ilumine, nos acompañe y que siga guiando este caminar que hacemos como iglesia. Nos dejamos entonces acompañar con la oración que han preparado nuestras hermanas franciscanas de la Inmaculada. Envía tu Espíritu, Señor, y repuebla la faz de la tierra. Oración por el sínodo. En nuestra parroquia San Cristóbal, Jutiapa. Espíritu Santo, fuente de amor y unidad, estamos reunidos en tu nombre. Ven en nuestro auxilio para hacer de nuestra parroquia San Cristóbal una iglesia en comunión. Concédenos una conversión de mente y corazón para cambiar las estructuras y costumbres que no nos dejan ser la iglesia misionera que Cristo quiere para nuestra sociedad. Danos el don de la sabiduría para saber descubrir tu presencia en medio de nuestra comunidad parroquial y así podamos caminar juntos en la construcción del reino de Dios. Tú que vives y reinas con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén. Danos valor para la lucha, valor en las tristezas, valor en nuestro afán. Danos la luz de tu palabra que guíe nuestros pasos en este caminar. Marcha, Señor, junto a nosotros, pues solo en tu presencia podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristeza, ciudad de eternidad. Decíamos, estimados amigos, que debemos tener la certeza de que Dios camina con su pueblo. De hecho, Jesús mismo lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Pues Jesús es precisamente ese camino que nos lleva hacia el Padre, ese camino al que nosotros estamos invitados a recorrer para hacer de verdad de la iglesia una comunidad en comunión, participación y misión. Pues hoy vamos nosotros a dejarnos iluminar por esta invitación que nos hace el Señor a descubrir precisamente esa llamada
a caminar juntos, de modo que podemos decir que la sinodalidad es también parte de la vocación propia de la Iglesia. Y en este caminar juntos al que estamos invitados, vamos a reflexionar 3 puntos importantes que no debemos olvidar, porque el caminar juntos debe partir precisamente desde nuestra realidad concreta en que nosotros vivimos. Por eso, si pensamos en nuestra iglesia parroquial, la parroquia San Cristóbal, o si pensamos ya en nuestra iglesia diocesana, debemos reconocer que tenemos una realidad propia a la que debemos dar una respuesta desde la fe, una realidad no solo eclesial, sino también social. Por eso hoy vamos a ver 3 puntos. El primero es reconocer que estamos invitados a caminar juntos, aún en un contexto de pandemia. El segundo punto es descubrir que debemos también afrontar con fe las dificultades que tenemos incluso dentro de la iglesia. Y el tercer punto es descubrir que el Espíritu Santo continúa actuando y renovando nuestra comunidad eclesial. Pues veamos entonces estos 3 momentos de reflexión. El primero, decíamos, estimados amigos, que es la llamada a caminar juntos en un contexto de pandemia. El Papa Francisco ha hecho unas reflexiones en este sentido. Primero nos ha hecho la invitación a reflexionar que veamos que la humanidad también es frágil. El ser humano como tal es frágil. A veces nosotros tenemos la tendencia a considerarnos o a creernos todopoderoso. Pensamos que nuestras capacidades y nuestras fuerzas siempre van a estar. Pues de alguna manera la pandemia vino a decirnos eso, que no tenemos nosotros en nuestras manos el poder para controlar todo. Y si lo pensamos desde la naturaleza, pues también no podemos controlar la naturaleza. El Papa Francisco ha dicho, Dios siempre perdona, el ser humano a veces y la naturaleza nunca. Pues de alguna manera la pandemia ha evidenciado que el ser humano es frágil, la humanidad es frágil, aún con todos los avances que tenemos, con todas las ciencias, las técnicas, el desarrollo que a veces nosotros descubrimos a nuestro alrededor, nos damos cuenta que aún seguimos siendo limitados. Pues también la pandemia del COVID-19 de alguna manera despertó la conciencia de que todos somos una comunidad mundial que navega en una misma barca. Y también estamos invitados a reconocer que de alguna manera el mal de unos perjudica a todos, porque somos una comunidad. El Papa lo ha dicho, nadie se salva solo. Y de la pandemia todos salimos en unidad, en comunión. De modo que no puedo decir que yo solo puedo superar las dificultades de la pandemia y otros males, sino lo hago en comunión o en unidad con otras personas, no solo desde el punto de vista eclesial, sino social. Pues esta idea la tenemos que también nosotros tener presentes. Nadie se salva solo, aunque reconocemos que la salvación es una llamada personal, pero tenemos también esas repercusiones comunitarias. También, de alguna manera, la pandemia nos ha hecho darnos cuenta de que aún existen grandes desigualdades y grandes injusticias entre unos y otros. Vimos cómo de alguna manera algunas personas sí tenían los medios y los recursos para sobrevivir en tiempos de pandemia, en tiempos de cuarentena, con todas las dificultades. Sin embargo, hubieron otras personas, y las siguen habiendo, que pasaron grandes dificultades. Muchas personas que tuvieron que salir a las calles a pedir comida cuando los trabajos se fueron terminando los trabajos. De modo que las desigualdades, las injusticias siguen estando presentes en nuestra sociedad. También vemos que la humanidad cada vez está siendo más masificada y también fragmentada.
de modo que a veces no se valora a la persona por lo que es, sino por lo que tiene, y no se valora a cada persona como un ser único, inigualable e irrepetible, sino que a veces se valora a las comunidades como tal, y se les valora precisamente por lo que tienen y no por lo que son. Pensemos ahora en nuestros hermanos de Asunción Mita, que están con la dificultad de ver cómo la naturaleza, sus recursos naturales están siendo seriamente explotados, y no por ellos mismos, sino que por gente extranjera que quiere llevarse lo mejor y dejar algunas migajas. Entonces pareciera que la gente de allá vale por lo que tiene, por sus recursos naturales, por los minerales que se pueden extraer, pero no por la calidad de personas que ellos son. Entonces corremos nosotros ese riesgo. Aquí en nuestra realidad jutiapaneca lo podemos ver. Y esta desigualdad y estas injusticias que siguen estando presentes las vemos en muchos fenómenos sociales en nuestro departamento, en nuestra diócesis o en nuestra parroquia, o si quiere usted en su comunidad eclesial concreta. La pobreza, la violencia y sobre todo uno de los fenómenos que ha ido tomando mucha fuerza en nuestro contexto es la migración, donde muchas personas se ven no solo en la necesidad, sino más bien en la obligación de dejar su tierra, su familia, para buscar mejores condiciones. De modo que seguimos entonces con grandes dificultades a las que debemos responder nosotros con fe. Entonces estamos invitados a caminar juntos como comunidad humana y como comunidad eclesial en este contexto de pandemia, que aún seguimos nosotros con las consecuencias de la pandemia, pero también con estas otras dificultades a nivel social que de alguna manera nos vienen a cuestionar nuestra fe y nuestra respuesta de fe ante la comunidad. El segundo punto es que reflexionemos y que de alguna manera también afrontemos el mal, la falta de fe y la corrupción que hay dentro de la iglesia. Si vemos a nivel general en la iglesia universal, la iglesia a la que nosotros pertenecemos, la iglesia católica, vemos que hay algunas dificultades que han venido a ser más que un puente para la sinodalidad, han sido un muro, un obstáculo. Vamos a mencionar al menos dos. El primero es que veamos a tanta gente que ha sido víctima de violencia, de abusos sexuales, abusos de poder y abusos de conciencia, que han sido cometidos por muchos hombres consagrados a Dios, sacerdotes y religiosos. De modo que este ha sido un fenómeno que seguramente nosotros hemos visto quizá a lo mejor un poco lejos de nuestra realidad, pero que de alguna manera como iglesia nos viene a sacudir nuestra fe. Entonces ese ha sido un mal, un virus, un cáncer que ha carcomido a nuestra comunidad eclesial. Y de alguna manera también nosotros debemos descubrir que hay muchas personas que en la iglesia han sufrido y siguen sufriendo. El Papa Francisco nos ha dicho que las víctimas han sido poco escuchadas en la iglesia, sobre todo las víctimas de abusos sexuales. Ha sido, dice el Papa, un clamor que no se ha atendido como debe, porque muchas veces se ha preferido evadir esta responsabilidad, este tema, hacernos de oídos y de ojos ciegos ante el sufrimiento de estas personas y ante esta realidad en nuestra iglesia. Se trata de heridas profundas que constituyen obstáculos, a veces imponentes, para proceder en la dirección del caminar juntos al que todos estamos invitados como bautizados. Entonces este ha sido el principal mal que ha restado credibilidad a la iglesia. Uno de los segundo elemento que podemos decir que también es un aspecto negativo dentro de nuestra comunidad eclesial
es que veamos que en la iglesia tenemos como herencia de nuestra historia y de nuestro estilo eclesial y de algunas formas de ser iglesia, hemos heredado una cultura clericalista. Ya hemos reflexionado en alguna ocasión el clericalismo y hemos dicho que es una forma distorsionada de ver el ministerio del sacerdote, el ministerio de los sacerdotes, a veces dándole mucho poder o mucho prestigio o una condición superior a ellos, cuando más bien ellos son servidores de nuestra comunidad. Pues también se da en nosotros los laicos, es decir, a veces tomamos actitudes que pareciera que queremos imponernos a los demás, de modo que nosotros tendríamos toda la razón y los demás no, o nosotros tendríamos todo el poder económico, el poder de tomar decisiones o de hacer opciones pastorales, mientras que los demás solo realizan lo que nosotros decidimos. Pues en nuestra comunidad eclesial vemos que el clericalismo está tomando fuerza en los sacerdotes que nos sirven y en los laicos, en los agentes de pastoral, pues estamos invitados a reconocer que también ese es uno de los males que no deja que avancemos en este caminar juntos. En nuestra parroquia San Cristóbal también podemos nosotros preguntarnos, ¿cuál es el mal que descubrimos que impide el que caminemos juntos como hermanos? ¿O cuáles son aquellas actitudes cristianas y quizá no muy cristianas que en lugar de ser una iglesia misionera, una iglesia misericordiosa, una iglesia buen pastor y buen samaritano, nos terminan por hacer una iglesia cuadrada, una iglesia estructural y jerárquica que en lugar de atraer a las personas, las aleja? Recordemos una idea muy bonita del Papa Benedicto XVI, hablándole a los obispos en Aparecida. Él decía que la evangelización no se hacía por proselitismo, sino por atracción, de modo que los demás pudieran ver en nosotros, los cristianos, reflejadas actitudes, buenas actitudes, o como nos dice el apóstol San Pablo, los frutos del Espíritu Santo. Dos actitudes que creo yo que como parroquia San Cristóbal hemos aprendido mal a lo largo de quizás los años anteriores y las quiero compartir con ustedes. La primera es una tendencia a pensar que una actividad pastoral, una actividad eclesial es buena en la medida en que participe una gran cantidad de fieles. De modo que pensemos que si en una Eucaristía vienen 10 personas, podríamos pensar que la misa no fue buena. Incluso hay gente que lo dice así, la misa no fue buena porque llegaron solo 10 personas. Pero si se nos llena este templo en el que estamos ahora transmitiendo este programa, si se nos llenara, entonces nosotros decimos la misa sí fue buena. Pues a veces ahí estamos cayendo también en el problema de la masificación de las personas. Pensamos en la cantidad, mas no en la calidad. Entonces, si nosotros pensamos que una actividad pastoral es buena en la medida en que participe gran cantidad de personas, pues no se trata de eso, sino más bien de ver que cada uno de los que se acerca a la iglesia lo haga convencido de su fe. Y el segundo elemento que les decía que quería compartir era que veamos en qué medida nuestras actividades pastorales tienen como finalidad el que cada uno de nosotros y los demás se encuentren con Jesucristo. Porque a veces también en nuestras actividades pastorales nos dedicamos más a una pastoral de entretenimiento o una pastoral de hacer sentir bien a las personas, más que de conducirlas al encuentro con Cristo. Y por eso las personas llegan a una actividad y quizás se retiran igual que como llegaron, o quizás peor aún, porque la finalidad no fue conducirlas al encuentro con Cristo, a ser mejores personas y mejores cristianos y por eso darle sentido a su vida, sino más bien a entretenerlas por una hora o por un tiempo. Creo que son dos
elementos a los que podemos o debemos de ponerles atención como Parroquia San Cristóbal. Y el tercer elemento en esta reflexión del caminar juntos es que descubramos que el Espíritu Santo continúa actuando en nuestra comunidad eclesial. Cada uno de nosotros está también invitado a reconocer que hay frutos en nuestra comunidad y que esos frutos también son porque Dios no nos abandona. ¿Cómo podemos descubrir que Dios sigue caminando con nosotros? El primero, que veamos de alguna manera el deseo de protagonismo que existe en muchas personas, el deseo de comprometerse y de buscar a Dios, pero sobre todo, de manera especial, de los jóvenes. Hay muchos jóvenes que, convencidos de su fe, buscan a Dios y buscan también servir a la comunidad. Entonces estamos nosotros invitados a abrir las puertas a estas personas, a los jóvenes, para que puedan comprometerse en nuestra comunidad eclesial. Y el segundo elemento es que hemos ido también avanzando en una mejor valoración de las mujeres y sobre todo de permitirles algunos espacios de participación en la misión de la Iglesia. Aunque también hay que reconocer que en muchas de nuestras comunidades son las mujeres las que más se comprometen. Entonces han sido ellas las que han llevado adelante la fe en nuestras comunidades. Pero muchas veces también las hemos relegado a un segundo lugar y pensado que el hombre tiene más cualidades que la mujer, el varón tiene más cualidades que la mujer. Y en nuestra parroquia San Cristóbal podemos también reconocer que a pesar de la pandemia seguimos manteniendo nuestra fe y tenemos el deseo de buscar a Dios. Y pues la Iglesia sigue su dinamismo. La Iglesia no se queda parada ante la realidad, sino que está también con la intención de dar una respuesta. Y toda la renovación pastoral y misionera que en nuestra diócesis estamos invitados a realizar, pues tiene como finalidad el que seamos de verdad una iglesia sinodal y una iglesia misionera. Pues estos tres elementos, queridos hermanos, nosotros podemos reconocer que son parte de nuestra realidad y de nuestro contexto propio como iglesia y quizá también como, más concretamente, como Parroquia San Cristóbal. Caminar juntos en un contexto de pandemia y de otros males, el afrontar el mal que hay dentro de la iglesia y el reconocer que el Espíritu Santo sigue actuando en nosotros. Pues con esta intención de pedirle a Dios que nos ayude a asumir la invitación a caminar juntos, vamos ahora a dejarnos acompañar por este canto con el que pedimos que el Señor renueve a su iglesia con el Espíritu Santo. Mi alma tiene
Vamos ahora a dejarnos iluminar por la palabra de Dios, es decir, nos vamos a colocar ahora en la escucha de la palabra para que sea ella la que nos acompañe en este camino sinodal que estamos haciendo. En uno de los programas anteriores nosotros reflexionábamos cómo Jesús, con la gran multitud que le seguía, con sus apóstoles y a veces con algún grupo contrario, les proponía el mensaje del reino. Ahora nosotros vamos a ponernos en una como doble dinámica de conversión. Nos vamos a dejar iluminar por el ejemplo de dos personas que encontramos nosotros en el libro de los Hechos de los Apóstoles. Se trata de Pedro y de Cornelio, dos personas que de alguna manera también nos invitan a descubrir que todos estamos invitados a dejar de atrás algunas formas de pensar que no favorecen la misión. Entonces la conversión no es solo de una persona, sino que tiene que ser de varias personas, o una conversión en doble vía, en doble sentido. Tanto nosotros como los demás estamos invitados a progresar en la conversión. Seguramente nosotros ya conocemos la historia de Pedro y de Cornelio, que la encontramos en el capítulo 10 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo les invito también para que ustedes puedan acercarse a este capítulo de los Hechos de los Apóstoles 10, para que veamos cómo Pedro y Cornelio tienen que asumir la invitación a hacer ese cambio de mentalidad que precisamente significa conversión. Es decir, a dejar a veces todo ese mal que hemos concebido en nuestra cabeza para abrirnos a la misión y abrirnos a los demás. ¿Quién era Cornelio? Pues Cornelio era un pagano, probablemente un romano, un centurión del ejército de ocupación. Ejercía una actividad por ser romano, centurión romano. Su actividad se basaba en la violencia y en la prepotencia. A veces nosotros vemos eso en muchos de nuestros servidores públicos, sobre todo en las fuerzas de seguridad, que en lugar de servir a los ciudadanos, actúan precisamente así, con violencia y con prepotencia. Sin embargo, vemos que Cornelio, a pesar de ser centurión romano, se dedicaba a la oración y a la limosna. Podemos decir que cultivaba una relación profunda con Dios y con el prójimo. Pues como leemos en el libro de los Hechos de los Apóstoles, a él en una visión se le ordena mandar a llamar a Pedro. Pues esta era la figura de Cornelio. Seguramente alguien no muy aceptado en la comunidad por ser ciudadano romano y por trabajar para el imperio romano. Los judíos no lo aceptaban. Y si pensamos en los cristianos, pues seguramente también habían unas dificultades con este tipo de personas o con este tipo de servidores. Muy bien, ¿quién era Pedro? Nosotros sabemos ya quién es Pedro, un apóstol de Jesús, al que Jesús le confía el cuidado de la iglesia, el gobernar, el pastorear y el cuidar a la iglesia. Uno de los apóstoles que más seguía a Jesús, que a veces lo comprendía o a veces no. Sin embargo, lo que nos interesa en su relación con Cornelio es precisamente que había recibido también la visión en la cual se le ordena matar y comer a los animales, algunos de los cuales son impuros. Recordemos que los judíos no comían muchos animales por su religión. Como decimos, como dice el dicho popular, la religión se los prohibía. Pues en esta visión él responde: de ninguna manera, Señor. Sin embargo, él queda profundamente turbado y mientras se pregunta acerca del sentido de lo ocurrido, llegan los hombres enviados por Cornelio,
que el Espíritu Santo le indica como sus enviados. Y la respuesta que le da Pedro es que Pedro responde con las palabras que evocan o que nos recuerdan a Jesús en el huerto. Yo soy el que buscan. Entonces Pedro se dirige con aquellos hombres y va al encuentro de este pagano. Entonces es la primera vez en que un cristiano se relaciona con un pagano, algo que no se hacía. Los judíos no lo hacían y los cristianos pues iban siguiendo esa misma línea, ese rigorismo religioso que impedía tener las puertas abiertas a todo aquel que quisiera acercarse a Dios. Entonces, ¿por qué decimos que hay una conversión en ellos? Pues precisamente porque se da ese cambio de mentalidad tanto en Cornelio como en Pedro. Ese cambio de mentalidad es una verdadera y profunda conversión. Es a veces ese paso doloroso que nosotros debemos dar, porque hay que reconocer que la conversión también cuesta, es algo difícil, es un paso doloroso, pero que es necesario, así como Jesús asumió ese paso por la cruz, doloroso pero necesario para nosotros, donde cada uno de ellos está invitado a superar sus propias categorías culturales y religiosas. Pedro vemos que acepta comer con los paganos el alimento que siempre había sido considerado impuro. Sin embargo, ahora reconoce que él es instrumento de la vida y de la comunión con Dios y con los otros. Pedro es instrumento de Dios para el bien de los paganos, como también lo va a hacer San Pablo con su profundo testimonio evangelizador para el bien de la comunidad. Nos interesa este testimonio porque vemos que es el encuentro con personas distintas, donde se les acoge, donde se aprende a caminar junto a ellas y donde somos capaces de entrar también a sus casas, donde somos capaces de compartir lo más profundo de nuestro ser y donde descubrimos el significado que tiene cada una de las personas. Ese significado es que ningún ser humano es indigno ante los ojos de Dios, sino que todos tenemos un lugar especial en el corazón de Dios. Tanto Cornelio como Pedro implican a otros en sus caminos de conversión, haciéndolos a ellos compañeros de camino. Aunque ciertamente Pedro tuvo algunas dificultades, después tuvo que justificar ante la comunidad cristiana por qué había ido a casa de un pagano, y aunque el mismo San Pablo a veces le critica que no aceptara tanto a los paganos, sin embargo poco a poco ellos se van comprometiendo con los demás. Pues es ese camino también al que estamos nosotros invitados. No sé en qué lugar nos podemos sentir más identificados, si en el lugar de Pedro como un fiel cristiano, cumplidor de la ley, que sigue y asume su fe, o como Cornelio, que pues, es un hombre bueno, un hombre que lleva una vida ejemplar, que trabaja para el imperio y que su trabajo implica a veces hacer algunas tareas no muy propias de los cristianos. En cualquiera de los lugares en que nos identificamos, estamos invitados a reconocer que la apertura hacia los demás es el mejor camino para construir una iglesia sinodal. Y con esta convicción invocamos nosotros a la Madre de Dios, a nuestra Madre Santísima, para que nos acompañe en este desafío de caminar juntos como hermanos, sin aparentar, sin fingir amor fraterno, sin fingir caridad, sino que hacerlo con un corazón limpio. Por eso, para finalizar, la vamos a invocar con mucho amor y con mucha fe. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros, oh Virgen gloriosa y bendita. Amén.
penas ni tristezas, ciudad de eternidad. Somos un pueblo que camina, que marcha por el mundo buscando otra ciudad. Somos errantes peregrinos en busca de un destino, destino de unidad. Siempre seremos caminantes, pues solo caminando podremos alcanzar otra ciudad que no se acaba, sin penas ni tristezas, ciudad de eternidad.